Hablando de volver, ya están con nosotros Fernando Fraquelli y Raúl de la Torre con un invitado para el día de hoy, el tema BRICS-UNASUR. Así es. ¿Qué tal? Buen día. Y así es, volvemos de Brasil, pero rápidamente ya estamos volviendo a Brasil con otro tema porque se está realizando la cumbre del BRICS, una cumbre ampliada porque también hay un foro de diálogo con los países de la UNASUR, Fernando, y qué mejor que tener un especialista, un hombre que está en el tema de relaciones exteriores. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué le dijimos de invitar al diputado nacional Carlos Raimundi, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires? Porque es diputado nacional que integra la Comisión de Relaciones Exteriores, integra el Parlamento del Mercosur. Y diputado Raimundi, gracias por venir a la televisión pública. ¿Por qué la importancia que Argentina también sea invitada a esta reunión de BRICS? Yo creo que es extremadamente importante la presencia de toda la región y de la Argentina en particular en un espacio que se está ganando un lugar en el mundo, un mundo que, como nosotros estamos viendo con relación al fallo de los fondos buitres, por ejemplo, está intentando quedarse con el control no solamente de los recursos financieros de la deuda argentina, sino que creo que eso está en un marco político más grande, digamos. Desde luego que hay intereses estrictamente monetarios de los fondos buitres, de cobrar el dinero que ellos quieren cobrar y arrastrar a otros holdouts también para sacarnos mucho dinero. Pero me parece que el marco político es mayor, porque esos mismos sectores financian la política de la derecha extrema de los Estados Unidos, en el Tea Party, están muy vinculados con las empresas de petróleo y las empresas de comercio de armas, que están tratando de controlar el planeta y de apropiarse en los distintos países de los recursos energéticos. La Argentina tiene un horizonte, y América Latina en general, tiene un horizonte en términos de abastecimiento energético enorme, enorme. El Atlántico, las cuencas de litio en el norte de nuestro país, los acuíferos, las cuencas de petróleo y de gas que han sido descubiertas a partir de una repotenciación de YPF. Quiere decir que las inversiones para poder hacer trabajar todo ese capital que tenemos en el subsuelo de toda la región es muy importante. De un lado tenemos estos fondos que intentan controlarlos e intentan desangrar a las soberanías nacionales. Por lo tanto, la aparición de un espacio de países emergentes, de países que respetan mucho la actividad del Estado en las economías, como es el caso de Rusia, de China, son economías estatales fuertes, que le den a nuestros países fuentes alternativas de inversión, me parece que es muy, muy importante, porque además alimentan un eje de cooperación sur-sur, ¿no?, que es lo que nos va a permitir fortalecer un espacio alternativo al de estos grupos de poder que nos están afectando tanto, agraviando tanto en estas últimas semanas, ¿no? Grupos de poder financiero, Raimundi, que pareciera que en el ámbito de la justicia norteamericana son impermeables a este tipo de cuestiones políticas y para quienes seguimos el tema de cerca del punto del enfoque económico, pareciera que no hay solución dentro del ámbito de la justicia norteamericana para el problema que tiene hoy Argentina. Desde el plano político, ¿puede venir algún tipo de solución o de propuesta que cambie el sentido o el panorama que tiene esta captura que tienen estos fondos especulativos sobre la justicia norteamericana? Bueno, en primer lugar, son masas de recursos privados, transnacionalizados, tan grandes que superan en mucho al volumen de dinero público, digamos. Es decir, cuando uno suma todos estos grandes grupos de inversión privados de capital financiero transnacional y lo compara con el dinero que tienen los bancos centrales de los países, lo superan en varias decenas de veces. Eso les da un poder sobre la política muy grande y les da el poder de cooptar sistemas de información y sectores de la justicia. Es decir, yo creo que no hay fallos independientes en este caso. Yo creo que el juez Griesa no tiene un problema solamente de senilidad o de fanatismo, no. Creo que él está puesto ahí para cumplir una función. Quiere decir que todo
engranaje que podamos nosotros agrandar, digamos, en términos de apoyos internacionales, OEA, Naciones Unidas, CELAC, BRICS, indudablemente que es importante. Creo que además la Argentina fue inteligente porque ya no es solamente en el apoyo político, que tendría que encontrar mecanismos, por ejemplo, para que algún país o algún organismo haga los pagos que el Banco de Nueva York no puede hacer o que el juez le impide que haga. ¿No? Se pueden explorar ese área. Pero me parece que la Argentina fue muy inteligente también, porque hasta hace 15 días los actores del juicio eran el juez enconado contra la posición argentina. Ahora, diciendo la Argentina no quiere pagar, va a caer en default. La Argentina dice, no señor, yo pagué, yo deposité el dinero ahí, no hay, nosotros somos solventes y tenemos voluntad de pago, es decir, tenemos voluntad de pagar y tenemos recursos para pagar, y ahí están. Sí, pero yo no se lo dejo disponer al banco esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Los acreedores que realmente son los dueños de esos recursos, ahora también se están incorporando al juicio, diciéndole a Griesa, señor, ese dinero es mío, la Argentina me lo está pagando, usted no le puede decir al banco que no me los dé. Y entonces ahí creo que también se complejiza el juicio de una manera inteligente, porque hace entrar a otros actores que están a favor de la posición argentina, ¿no? Y uno de los temas importantes es lo que usted estaba señalando, ¿no? El respaldo que en definitiva va a tener hoy por parte de este grupo importante, por el peso específico de sus economías y de su población, a la postura que está llevando adelante Argentina. Sí, yo creo que ese respaldo es importante. Tuvimos la semana pasada la presencia del presidente ruso y seguramente tendremos la del presidente de China, Xi Jinping, con acuerdos energéticos estratégicos. Entonces, es importante el respaldo, es importante el Banco de Desarrollo que se va a poner en funcionamiento probablemente de acá a un año y no mucho más para financiar proyectos de infraestructura. Y es importante que se avance también a nivel internacional en normas que regulen estas cosas. Porque hay convenciones internacionales contra los crímenes de guerra, por la trata de personas, contra el lavado. Hay muchos protocolos internacionales muy importantes, pero en el área de regular el capital financiero no hay normas. Seguro. Quiere decir que todo este respaldo también tiene que servir para que no se vuelvan a repetir este tipo de episodios. Diputado Carlos Raimundi, gracias. No, al contrario. Rulo, gracias. El diputado Carlos Raimundi, diputado nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.